El gobierno de la tarde. Somos al gobierno de la tarde, son las 3:09. Se necesitan plaquetas para la señora Juana Almonte, que está ingresada en el Instituto Nacional de Cáncer Rosemilia Tavares. Los donantes que puedan colaborar, por favor comunicarse con la periodista Larisa Rodríguez, quien es su hija, al 809-394-2412. Hoy, además de recordar las pobladas, hay que recordar dos cosas importantísimas. Un día como hoy, murió William Shakespeare. Hay una especie de conspiración en torno a la fecha de muerte de William Shakespeare y se habla de que murió un día 23 de abril de 1616, pero según el gregoriano fue el 3 de mayo, pero como no estamos seguros de cuál fue la fecha, la celebramos las dos. El problema... Durante años se decía que la fecha coincidía también con con la muerte Ahí. de Cervantes. De Cervantes y de Garcilaso. Lo que sucede en torno al tema es lo siguiente. Hoy es el Día Internacional del Libro. Sí, Es el Día Día Internacional del Libro sobre la teoría de que Shakespeare, Garcilaso y Cervantes habían muerto en la misma fecha. Pero lo cierto es, sin embargo, lo siguiente, que realmente Cervantes fue enterrado el 23, pero murió el día 22. En el caso de Shakespeare se da algo muy interesante, y es lo que mencionabas anteriormente, Yulisa. El calendario gregoriano, se llama calendario gregoriano porque el Papa Gregorio XII ajustó un calendario. El juliano. Arregló el juliano, un disparate. Exactamente, ajustó el calendario juliano para los países católicos, es decir, en ese momento se adelantaron 10 días y solamente Francia, Italia y España, si mal no me equivoco, hicieron el ajuste. Como los ingleses no hicieron el ajuste. Los rusos no lo hicieron hasta los otros días, por ejemplo. Por ejemplo, eso también fue noticia. Como los ingleses no habían hecho el ajuste entre la fecha de muerte de Shakespeare para nosotros los países católicos y los ingleses en aquel momento, había una diferencia de 10 días, por lo que Shakespeare habría muerto realmente el 3 de mayo. Así es. Bueno. Son de esos callejoncitos que tiene la historia que son bastante interesantes. Pero Pero durante años se decía, murieron el mismo día y era parte de esa leyenda de las vidas paralelas. Eso le daba como mucho sentido al Día del Libro también. Claro. Shakespeare y Cervantes. Por cierto, en España, a propósito del Día del Libro, en el tren, en el metro, hay en todos los metros, principalmente en el de Madrid, un trabajo que hizo la Dirección de Cultura o Ministerio de Cultura, que es que han colocado fragmentos del libro del Quijote en todas las estaciones y tiene dos modalidades, uno que tú lo puedes leer con grandes letras caminando por el metro y otro que va por dentro de las vías del tren en el que tú puedes leerlo aún con el tren andando. Fíjense qué interesante cuando la cultura es parte de la cotidianidad de la gente. Hoy, un día como hoy, murió Shakespeare, lo vamos a mencionar también el próximo 3 de mayo, el autor, escritor, dramaturgo y poeta inglés, ícono de la literatura universal, autor de obras como Hamlet y Romeo y Julieta, que lo convirtieron en un autor mundialmente conocido. ¿Quién no ha leído Romeo y Julieta? Una historia de 3 días y como 7 muertos. Todos hasta cierto punto conocemos la historia. Si no es por la película de Leonardo DiCaprio, por ejemplo, es por la historia de amor romántico que envuelve la tragedia de Romeo y Julieta, que lo que realmente sucede es que cuando Romeo y Julieta pueden definitivamente estar juntos, uno se suicida porque piensa que el otro ha muerto, el otro realmente había tomado el antídoto del mismo veneno, cuando se levanta, ve que ella está muerta, se envenena también. Pero al final terminaron juntos, que yo creo que es lo importante, aunque sea en la muerte. En la muerte. No, pero quién sabe quién se va adelante y quién se va atrás. Eso no, ahí no hay romance, ¿eh? Ahí no hay romance. Tú sabes que ahí no hay romance porque no hay garantía. Morir por amor No, es algo sublime, es algo noble. Eduardo, déjate de cosas, Eduardo. O sea, si es porque hay que donarle una pieza, una parte del cuerpo para salvarle la vida, eso es otra cosa. Pero envenenarse por amor, no, eso para mí no tiene justificación. Todos estos hombres y toda esta gente que se matan porque no lo quieren. O porque lo quieren demasiado, porque no se puede, porque no pueden estar juntos. Las historias de amor
viven en todas partes. Eso es una realidad. Ahora, decía siempre Carmen Inver que la gente cobarde, ¿cómo era? Los cobardes no llegan ni a hacer historia. Siempre decía eso Carmen Inver aquí. Entonces, la gente tiene que ser más valiente. Sí, pero hay una parte del amor y esto tal vez... Digo, es muy fácil decirlo con 30 y pico de Tal años. vez. Si me lo No, preguntaban y también con hay que decir que yo iba a decir lo también hay que decir que contrario. es un dibujo de la época, es un dibujo de la época. Hoy por hoy, aun cuando puede haber situaciones que le sirvan de obstáculo a la persona para declarar su amor ante alguien, hay que decir que son muchos menos obstáculos que lo que se tenían hace 5 o 6 siglos, Claro, donde los matrimonios supuesto. eran convenidos entre familias y la donde te situación, casaban desde chiquito. y la situación que describe Shakespeare, que si se fijan, producto de la corrección política de la época, siempre basó sus grandes historias a lo externo del Reino Unido. Basó Romeo y Julieta sucede en en Italia. Italia, por ejemplo, en Verona específicamente. Otra de sus historias ocurre en Dinamarca. Otra de sus historias... No, él anduvo el mundo. La clave era no tratar muchas de sus historias, no hacer de ellas, no hacerlas dentro de la realidad social británica de la época para no ser señalado, en el caso de que utilizara nombres Para no ficticios, contextualizarlo en la y para que realidad. no dijeran que estaba atacando sobre todo a la corona de la época, o que estaba atacando a personajes importantes de la época. Fíjense cómo influye lo político en lo Claro. cultural. Incluso Shakespeare tiene la genialidad, y eso a mí me llama mucho la atención siempre de su historia como escritor. Shakespeare, para no repetir elementos típicos de su cultura, inventa nombres que hoy usamos. Creo que Brenda es un nombre inventado por Shakespeare, por ejemplo. No existían antes de la obra shakespeariana. No existían. Él, una enorme cantidad de los nombres, sobre todo femeninos, que usa en sus textos, son de invención propia. Y lo mismo una serie de términos y neologismos para la época. Es decir, era un tipo tremendo, aun cuando su figura, vamos a decir, el impacto que genera y que se le reconoce años después, terminó eclipsando a otros genios, como el caso de Ben Jonson, por ejemplo, del que se habla muy poco, y probablemente hay que decir que estaba a la altura en cuanto a la genialidad, sobre todo para el tema del teatro, que era el cine de la época. Ahí. Nos vamos a la pausa, Francis. Sí. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde en un servicio público. Les pedimos a las personas que puedan donar plaquetas. Lo hagan para la señora Juana Almonte, que está ingresada en el Instituto Nacional de Cáncer, Rosa Emilia Tavares. Si usted quiere ser donante, puede llamar a la periodista Larisa Rodríguez al 809-394-2412. Repetimos, se necesitan plaquetas para la señora Juana Almonte en el Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Tavares. El número para usted donar es 809-394-2412. Nosotros hablábamos de Shakespeare antes de irnos a la pausa. Podríamos pasarnos la tarde entera hablando de Shakespeare. Algo no podemos dejar de decir, Yulisa. La expresión ser o no ser viene de una obra que José Luis mencionaba durante la pausa, Hamlet. Sí. Que si mal no me equivoco es así que inicia. Pero algo que quería decir, contrario a lo que sucede en otras lenguas, por ejemplo en francés, en alemán o en el mismo castellano, Shakespeare es, por no sé si decir consenso general, es el genio del inglés, es el genio de la lengua inglesa. Cuando se traslada a esa discusión, por ejemplo al francés o al alemán, siempre hay grandes diferencias, grandes discusiones. Shakespeare tiene ese lugar indiscutible, por lo menos, o indiscutido, mejor dicho, por lo menos dentro de los expertos de la literatura inglesa. José Luis. Sí, estamos de acuerdo con eso. El periodo isabelino, del teatro isabelino, que marcó, yo diría que por generaciones posteriores a la existencia de estos individuos, porque hay que decir que a veces la grandeza, y una comparación que no me la invento yo, recuerdo que la usaba un profesor muy a menudo en la universidad, la grandeza de los hombres a veces pasa como con una montaña. Usted puede estar situado sobre ella y no nota la majestuosidad de la misma, tiene que alejarse y compararla al entorno para decir, wow, qué alto estaba. Muchas de las grandes biografías, a veces algunas de las más admiradas hoy, fueron ignoradas olímpicamente en su tiempo. Y tiene que ser después a veces de la muerte o en la vejez, en la parte ya casi irrecuperable de esos grandes seres. Cuando el resto, entonces, de común acuerdo, entiende y dice, wow,
pero es que hemos tenido un genio. O sea, nuestra sociedad parió una de esas grandes personas que se dan solamente una vez cada cierto tiempo. Y yo diría que eso pasa más a menudo cuando la gente luego lee la historia. Y no se imagina cuántos de los genios de los cuales hoy sabe su nombre, sabe parte de su historia, fueron personas totalmente ignoradas durante su tiempo. Pablo Picasso, por ejemplo. Que todo el mundo lo Bueno, conoce. que eran considerados muchos de ellos como niños con problemas mentales, problemas de comportamiento en su infancia, los que tuvieron la oportunidad de compartir en la escuela, porque muchos de ellos no lo tuvieron. Recuerden que se decía de Einstein. Einstein era un niño retraído totalmente, que no le iba bien siquiera en la escuela. ¿Y quién terminó siendo Einstein? Uno de los más grandes cerebros de la humanidad, ni siquiera del mundo. Y lo mismo ha pasado con muchos escritores famosos. No, y algo también que aportar a eso. Yo creo que todavía no existe, pero en algún momento debe de crearse una teoría o una filosofía del reconocimiento, de por qué algunas personas alcanzan el reconocimiento y otros no, o sea, o el reconocimiento inmediato en su propia época. Yo identifico por lo menos dos grandes factores. El primero y el más obvio, por supuesto, es que en el momento no te diste a conocer, como eso que dicen, como eso que repiten muchos los escritores americanos, publica o perece, publish or perish, o como aquello que le pasó a Pete Sampras, a Pete Sampras con André Agassi, o mejor dicho, a André Agassi con Pete Sampras. Simplemente coincidió con él era genial, pero coincidió con otro que era mejor, demasiado genial, era mejor y no pudo brillar. Eso es así. Pasa incluso con los políticos, pasa en todo en la vida. Es un tema también de con quién usted coincide, contra quién lucha. No recuerdo bien si era Immanuel Kant, del grupo de los clásicos alemanes austríacos, alemanes, etcétera, germánicos, que le pasó eso. Sufrió el hecho de que más estudiantes y más oyentes iban a las charlas de sus rivales que a la suya, y sin embargo el que terminó inmortalizado en el tiempo fue él. Eso también pasa, digamos, bastante a menudo. Bueno, hoy un día donde se cumplen una buena cantidad de efemérides, donde hemos comenzado hoy citando algunas de ellas históricas, aunque en la actualidad hay que decir que está bastante movida también, compañeros. Bueno, sí, a propósito, nos están preguntando aquí que de qué murió Shakespeare. Se pensaba que Shakespeare había muerto a causa de la bebida, porque al igual que otros grandes como Julio César, como muchos otros que terminaron siendo grandes poetas y escritores. La esperanza de vida en esa época era 30 y pico, ¿no? Créanme que lo que más había era razones para morirse. Y los artistas tendencialmente tienen una muerte vinculada al abuso de sustancias. Por lo menos ya eso en épocas más modernas. Yo diría que en épocas más antiguas eran muertes más relacionadas a las típicas causas de mortandad, como por ejemplo la tisis, bueno, el tifus, la viruela, las enfermedades que hoy las son epidemias, que hoy se combaten con una simple vacuna al nacer. En aquel momento eran razones de muerte. Y decía hace un momento que con lo de la bebida, que se creía que Shakespeare había muerto por la bebida, pero esa fue una información que no se pudo comprobar si fuera cierta. Creo que todavía no se ha confirmado de ser cierta. Lo mismo que se decía de Rubén Darío, de muchos otros grandes escritores y poetas que también le pegaban un poco a empinar el codo, y que esa era una de las formas como ellos distraían las trivialidades de su vida, las penas. Muchos eran personas que tenían situaciones de vivencia normal como la que tenemos ustedes y nosotros, y la mayoría sufría de mal de amores, que se sepa, como Rubén Darío. Rubén Darío tenía un problema de mal de amores terrible. Eso es parte de la vida, señor. Lo que pasa que también igual que Neruda. Es bueno recordar que la cultura también se nutre de estereotipos, y ese estereotipo del genio atormentado, que de alguna manera subsana valga la redundancia, sus tormentos en alcohol o en otras sustancias, ha tenido siempre figuras. Por ejemplo, Edgar Allan Poe es una de ellas. Tú mencionaste a Einstein más temprano. Para mucha gente la idea del científico, del genio, está atada a la idea de que es una persona, por ejemplo, descuidada en su aspecto físico, por la idea de que Einstein era así. Entonces se genera un estereotipo. Fulano, él es un genio, no le da mente a peinarse. No, a lo mejor no se peina porque es sucio. Pero... o porque no le gusta, o porque se ve a sí mismo de esa manera. No, lo digo porque no se puede adaptar las características de un individuo a una clase completa. Igual. En cambio, hay genios que eran extremadamente perfeccionistas hasta en el nudo de la corbata. Sigmund Freud. Y gente que revisa 100 veces las cosas como las hace para que
para que queden dignas a lo mejor de su excelencia, ¿tú me entiendes? O sea que también está el tema, Pero insisto, sí hay del una estereotipo. hay una realidad, y es que los genios se van a los extremos. Tú estabas hablando de Einstein, que ciertamente tenía una personalidad, podría decirse que excéntrica, para no decir que descuidado. Salida ni del que a su promedio. manera. Uno asocia mucho la genialidad a ser excéntrico. Pero tú has mencionado algo en el caso de Sigmund Freud, que era una persona que circunspecto hasta la hora de acostarse. Sí. Y el mismo Kant que mencionaba José Luis anteriormente, Kant nació en un pueblo que se llama Königsberg y nunca salió de él. Pero era tan puntual que todos los días cuando se levantaba, cruzaba a la misma hora, por el mismo sitio, visitaba a las mismas personas. Hay un cuento que decían que los Porque relojes los de la genios ciudad desarrollan se organizaban a partir de con él. la pasada de él, sí, porque los genios desarrollan patrones y eso sucede en muchas ocasiones porque ellos hacen un estilo de vida a partir de lo que ellos conocen como correcto y de lo que empiezan a establecer como hipótesis de lo que entienden que debe ser investigado, de lo que debe ser descubierto. Por eso nosotros tenemos diferentes personalidades que pueden ser tomadas como referencia, José Luis ha mencionado varias y tú también, que no entran dentro del mismo estereotipo. No todos dejaban de peinarse, no todos se dejaban de bañar, no todos le desagradaba el alcohol. Y he mencionado varios que eran alcohólicos. He mencionado varios que, por cierto, también entendían que las relaciones sentimentales tenían que quedarse dentro de su mismo círculo familiar, como el caso de Rubén Darío, que en buen dominicano rodaba por una prima. Y lo mismo pasaba con muchos otros y podríamos pasarnos la tarde completa hablando de esto y eso, que es café lo que tenemos aquí sobre la cabina. Hoy también es Día del Libro, es un día simbólico para la literatura mundial. Decíamos ahorita que se entendía que en el 1616, un 23 de abril, habían fallecido Miguel de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, y que habían coincidido todo a la hora de morirse. Sin embargo, no fue así, aunque las muertes de todos se diferenciaron en horas. En el caso de Cervantes y de Shakespeare. Hay otros también con lo que la fecha le coincide entre nacimiento o muerte, como son el caso de Maurice Druon, el caso de Agnés, de Vladimir Nabokov, Joseph Pla y Miguel Mejía Vallejo. Parecía entonces una elección natural de la Conferencia General de la UNESCO que se hizo en París en el 95 y decidieron rendir un homenaje universal a los libros y los autores de esta fecha, alentando a todos y de forma particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar los o las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Y por esta razón la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de la Literatura Infantil y Juvenil en pro de la tolerancia. Así es que ya usted lo sabe. Mira, Yulisa, en adición a lo que dice, ahí mencionaste a Vladimir Nabokov. Ese personaje que él creó es uno de los un personaje muy famoso que encarna Marilyn Monroe, la mujer Sí. con los labios rojos, los lentes oscuros y el El pelo... prototipo de mujer de la época. Y el era pelo Marilyn Monroe. estilizado, hablando de estereotipos. Emma, el prototipo de la mujer de la calle de la época, porque todas las mujeres de sociedad se la cargaban a Marilyn Monroe. Ciertamente entienda que fue así, pero la sociedad ha avanzado. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Esta conversación está más buena en la pausa que en el aire, pero lamentablemente hay cosas que se quedan así en las pausas. El Partido Revolucionario Dominicano solicitó cerca de este mediodía a la Junta Central Electoral brindar asistencia técnica y supervisión para la reunión de mañana miércoles de su comisión política. La solicitud fue realizada vía la Secretaría General de la Junta Central Electoral por los delegados político y técnico del PRD. La petición se realizó mediante una comunicación que se le remitió al presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán.
El director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, acudió la noche de este lunes al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras para constatar personalmente la situación en la que un médico residente resultó herido durante enfrentamientos entre familiares de un paciente y miembros de la seguridad que solicitaban el cumplimiento del horario de visitas en el referido centro de salud. El galeno agredido está fuera de peligro y en su hogar, luego de ser suturado en la región frontal izquierda, donde fue alcanzado por un reloj que lanzó uno de los familiares agresores. El director del hospital, el doctor Aponte, explicó que el hecho se produjo alrededor de las 4 de la tarde, una hora después de concluido el horario de visitas, cuando la seguridad invitaba a familiares de pacientes a retirarse del centro de salud. Y adivinen quién pagó las consecuencias. Los trabajadores del consorcio de Brecht Tecnimont Estrella, asignados en la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, recibirán sus bonos completos al final de este mes. Así quedó establecido la tarde de ayer en la segunda reunión entre oficiales del Ministerio de Trabajo, ejecutivos del consorcio y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Punta Catalina, Sintrapunca, y la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. La Policía Nacional expresó que no hay detenidos por el caso de la muerte de Joaquín Miguel Perea Jr., quien fue hallado el pasado Jueves Santo a las 4:45 de la tarde en el techo del almacén de una tienda. La información fue ofrecida por el vocero de la institución, Fran Durán, quien aseguró que el caso está siendo manejado como un suicidio. Joaquín Miguel Perea Jr., gerente general de la cadena de restaurantes, murió tras caer de un 8º piso de un edificio de apartamentos ubicado en Piantini, en el Distrito Nacional, y el informe preliminar indica que el encargado de una de las sucursales del establecimiento comercial declaró a las autoridades que recibió un mensaje de texto de la esposa del fallecido, quien se encuentra en Estados Unidos, solicitándole que le hiciera el favor de ir al apartamento porque encontraba extraño que su esposo no le contestara las llamadas ni los mensajes desde las 7 de la noche del miércoles santo. La Embajada de los Estados Unidos en el país alertó sobre la disminución de la población de peces de los arrecifes de coral en la bahía de Samaná. A través de un comunicado en Instagram, la publicación de la misión diplomática señaló que la condición de los arrecifes de coral de Bahía de Samaná va en decadencia, con una rápida disminución de poblaciones de peces y una reducción de comunidades de coral. Dentro de las medidas que propone la embajada estadounidense para cambiar esa situación están apoyar a las autoridades en el cumplimiento de las regulaciones, ampliar las acciones de conservación como la reforestación de manglares y el control de vedas, reducir la contaminación tanto de origen marino como terrestre, promover el uso sostenible de los recursos e involucrar a los negocios de turismo o recreación en las actividades de conservación y educación. El grupo terrorista Estado Islámico asumió la autoría de los ataques con explosivos registrados en el Domingo de Resurrección en Sri Lanka contra iglesias y hoteles de lujo que causaron la muerte de al menos 310 personas y dejaron más de 500 heridos. A través de un escueto comunicado emitido por la supuesta fuente de seguridad de la agencia AMAC, afín al grupo terrorista, reivindicó la acción, aunque esto aún no ha podido ser verificado. El portavoz de la policía de Sri Lanka, el señor Ruan Gunasekara, indicó hoy que el número de muertos en los atentados aumentó a 310 y más de 500 entre los heridos. Entre los fallecidos hay al menos 31 extranjeros, entre ellos 2 españoles, un bangladesí, 2 chinos, 8 indios, un francés, un japonés, un holandés, un portugués, 2 saudíes, 2 turcos, 6 británicos, 2 angloestadounidenses y 2 australianos. Y esta va para José Luis Mendoza. Antes del juego del lunes en Baltimore, los White Sox de Chicago colocaron al jardinero dominicano Eloy Jiménez en la lista por luto y subieron al patrullero Nicky Delmónico desde el AAA Charlotte. Jiménez, de 22 años, regresó a Santo Domingo después de que falleciera su abuela y bajo las reglas de las Grandes Ligas debe permanecer un mínimo de 3 días en dicho listado y no más de 7. Jiménez batea, ayúdeme ahí José Luis, .231 de 78 a 18 con los dobles, con 2 dobles, 3 jonrones, 8 carreras empujadas y 6 anotadas en 20 juegos esta temporada. Sí, un muchacho de ahí de Villa Francisca que desde su época de prospecto ha llamado la atención por su gran talento. Una pena, no sabía la información de la muerte de la abuela, sí sabía que estaba
ausente, pero bueno, eso es lo importante, que incluso en la relación contractual de los equipos con los jugadores existe lista de paternidad, lista de duelo. ¿Por qué existe? Bueno, porque hay un sindicato de jugadores que ha hecho ese trabajo, ha ido reclamando ese tipo de situaciones y la ha logrado en cada contrato, en cada convenio de trabajo. Bueno, así es. El vocero de la DGCET dijo hoy que es falso que la institución esté protegiendo al conductor que atropelló el pasado viernes a 2 personas, padre e hijo, provocándoles la muerte. Y dijo en una intervención hoy al Gobierno de la Mañana que es la DGCET la que se acerca al abogado de la familia de los fallecidos y para que hicieran el sometimiento antes de que venza el plazo. Es decir, que están dando los pasos correspondientes a la par del Ministerio Público para no dejar esto impune. Lamentable la muerte de estas 2 personas, que por cierto, el hijo que falleció de inmediato sí está en las cifras de las muertes de Semana Santa y el padre que falleció horas después no está en las cifras de Semana Santa. Es un tema de metodología, al final... Un tema de recolección de datos. Sí, al final nada quita la triste realidad de que son víctimas fatales. Y atención, porque ese es un tema que ha dado mucho debate a nivel de las redes sociales. Hay que insistir en que lo que es un accidente y es una suma de eventos que generan ese final, de eventos críticos hacia un final que usted no espera y que nadie calculó y que es agravado por una serie de situaciones, de malas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, yo diría, un debate artificial innecesario por demás, porque discutir ahora sobre la confusión que tuvieron ellos al cruzar la calle, que es real, se ve, se nota. Es real y le pasa a cualquiera. Exacto. Luego, eso puede ocurrir, pero a lo mejor disminuye las posibilidades de que esa confusión tenga un costo mortal si quien va manejando va a la velocidad que marca la vía, por ejemplo. Correcto. Con esto, dicho sea de paso, también insisto que el individuo, aunque haya sido el ser humano más malo sobre la tierra, tampoco difícilmente haya salido planificando eso, ni deseándolo. Luego está el tema de la iluminación, luego está el tema de la señalización, etcétera, etcétera. Al final, insisto, los accidentes son eso, una suma de circunstancias, decisiones y elementos, algunos de ellos neutros, que fallan en el momento menos esperado. Sí, es un infortunio, pero también hay que entender, para agregar a lo que dice José Luis, que ese infortunio nadie lo puede planificar, o sea, no es una acción planificada, por eso es que es una imprudencia, es demasiado lamentable. Todos nos preguntamos luego de que ocurre un accidente, ¿qué pudimos hacer mejor? Y naturalmente, a posteriori, o sea, ex post, todo admite, o la mayoría de las cosas admiten, una explicación racional. Claro. O uno intenta de buscar causas, que fue la velocidad, que fue la confusión, que fue la falta de señalización y un largo etcétera. Pero a donde no debemos llegar, sobre todo por las discusiones que se han visto en las redes sociales, es a trivializar y a buscar más culpables que los que ya hay. O sea, sí, es un accidente, se caracteriza, sobre todo jurídicamente hablando, porque hay ausencia de dolo. Es una negligencia, o sea, hablar de que si fue un homicidio, de una pena exagerada, no debería de tener ninguna cabida. Eso es así. Miren, nos llega la información de que un agente penitenciario ha matado a un niño, un adolescente de 17 años. Esto sucedió a las 12 del mediodía mientras se le conocía audiencia en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Higüey. Estaba imputado por violencia intrafamiliar. Y la información la sirvió una fuente del Tribunal de Menores. Se habla de que el hecho sucedió en una circunstancia no aclarada y oficiosamente se informó que el hecho sucedió en un intento de fuga del adolescente. Intentó irse del tribunal tirándose de un segundo piso y ahí le abrieron fuego. Correcto. Estaba preso por agredir con cierta, vamos a decir, gravedad a su madre. Intentó fugarse luego de que la jueza del tribunal le dictara 3 meses de medida de coerción. Y lamentablemente ha tenido un saldo muy negativo. Da pena, 17 años apenas. Robert Johnson. Tenía este jovencito, el que no se sabe qué va a hacer para intentar sustraerse del escándalo que le viene es al PRD. Sí, tal como dice su representante Radamés González, esta semana se hace el requerimiento de juicio político para los miembros del Tribunal Superior Electoral. Dicen ellos que el PRD, que esta semana se va a someter la solicitud o el requerimiento para que tanto el presidente de ese tribunal, el señor Román Jaques,
cómo los 2 jueces adicionales que lo acompañaban en la sentencia, en la deliberación de la sentencia, que le quita todos los poderes o la ganancia al señor Miguel Vargas y a su equipo en aquel llamado, el Congreso Jorge Botello, que se hizo, en el que Miguel Vargas salía ganancioso, en el que todo el mundo sabe que estaban expulsados Guido, Franco Badía, que se llama, gracias. Estaban expulsados Guido, los Raful, los Mejía, todo el mundo, prácticamente todo el que era de una corriente distinta, según han dicho ellos mismos, y se le dieron los poderes a Miguel Vargas para que sea presidente de ese partido hasta este año, justamente. Y no, hasta el 2023, ¿cierto? Bueno, pues esto se quedó sin efecto y como consecuencia los del PRD dicen que se violaron preceptos constitucionales y que tienen que llevarse a un juicio político por ante el Congreso porque ellos entraron en prevaricación, y de esto vamos a hablar al regreso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. El delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, el señor Orlando Jorge Mera, dijo hoy que el anuncio del PRD de solicitar un juicio político contra 3 jueces del Tribunal Superior Electoral atenta contra la independencia de la justicia. Mira, en cuanto a eso, ya... Y antes de eso, perdóname, Eduardo, las buenas tardes a Emil Chireno, que se reintegra. Un hombre que ha viajado más que el pasaporte. No, ya cambié la libreta. Mi suerte para legitimar. ¿Sabes que yo siempre digo que las libretas que están llenas no son símbolos de que uno conoce mucho, sino de que uno ha pasado mucho trabajo? Porque el dominicano busca visa para todos los lugares que va. Y si tú ves mi libreta, ha sido del pasaporte, sí. mucho trabajo pasado. Pero encantado de estar con ustedes. Eduardo. Buenas tardes, Emil. Mira, el tema de los jueces del Tribunal Superior Electoral, yo respeto muchísimo la estrategia jurídica o política que está siguiendo quienes dirigen el PRD, pero no le veo ningún objetivo, no le veo ningún fin, por lo siguiente. Hay que entender que las sentencias se atacan con recursos y el alegato de que se han cometido violaciones a la Constitución es uno de esos objetos o es una de esas supuestas faltas que se atacan mediante un recurso. Además, ¿por qué el juicio político? Sobre todo cuando, si vemos el calendario que ha fijado la Junta Central Electoral, para el 6 de junio ya las cosas deben de estar definidas en el PRD. Juicio político o no, para anular esa sentencia, no lo van a conseguir. Lo prudente, lo normal, lo jurídicamente viable es que la decisión se ataque mediante un recurso. Además que hay que recordar el buen artículo que escribía el doctor Morel Cerda, es una cuestión numérica. Lo que el Tribunal Superior Electoral señala es que no hay quórum, porque se necesitaba un quórum de aproximadamente 530 personas y solamente se confirmaron mediante actas 432. Eso no es una falta en el ejercicio de las funciones de nadie. Es que 432, si mal no me equivoco, no es el quórum que se necesitaba para asistir a la convención válidamente. Punto. No se necesita un erudito en ciencias jurídicas para entender eso. Y eso han parado en los propios medios probatorios sometidos por la propia defensa del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, como que yo tomo tus elementos probatorios, hago una determinación muy lógica en derecho, que como tú bien dices, no hay que ser un genio para interpretar, y llego a una conclusión lógica. Ahí no hay mucho que hablar. El tema es realmente político. Y a mí lo que sí me preocupa es que se normalice el proceso de intimidar a un juez, que se normalice el que se inmiscuya un poder en el desempeño de las funciones de otro. Eso sí yo creo que es algo que debe llamar a preocupación al pueblo dominicano. Y a mí no me cabe ninguna duda que este pedimento del Partido Revolucionario Dominicano simple y sencillamente no será fructífero. No, es que carece de objeto totalmente, ¿eh? Sí. Eso. De hecho, yo pensé que después del rechazo que generó la sociedad, de toda la sociedad, esa actuación del presidente del Senado y de otros políticos, yo pensaba que el propio Partido Revolucionario Dominicano iba como que a pensarlo 2 veces. Pero no. La línea se ha mantenido. Hoy dicen que ya tienen los aprestos prácticamente listos para hacer el requerimiento al Congreso. Yo lo que creo que tal vez, si insisten con lo mismo, quizás van a estar
envolviéndose más en una arena movediza. Políticamente ya no es el momento de ellos tratar de hacerle un juicio político a los miembros del Tribunal Superior Electoral en un momento en el que la Iglesia Católica ha dicho que si de este país continuar como va a entrar en un proceso de régimen dictatorial, de autocracia, etcétera. Y una de las cosas que se han mencionado ha sido precisamente la persecución o supuesta persecución del presidente del Tribunal Superior Electoral. Yo creo que no vamos a ver otra vez al presidente del Senado parándose con toda aquella gallardía diciendo que hay que hacerle un juicio político a juez ninguno, porque de volver a decirlo, tengas razón o no, no estoy cuestionando si tienes razones, porque he hablado en varias ocasiones del voto disidente de 2 magistrados y creo que a eso también hay que prestarle atención y que para usted opinar de una manera equilibrada tiene que leer la sentencia y los 2 votos disidentes. Pero los que se quedaron solamente en el voto disidente, como los que se quedaron solamente en la sentencia, ambos, A y B, tienen que leerse mutuamente para poder complementar su opinión. Pero decir que hay que hacerle un juicio político a 3 magistrados simplemente porque la sentencia que se dio es contraria a la que había dado el Tribunal Constitucional, yo creo que merece un poco más de profundización. Pero decirlo también en un escenario donde se está hablando de persecución a jueces, de persecución a fiscales, de persecución a medios de comunicación, de interceptación telefónica sin ningún tipo de procedimiento, creo que es para valorarlo. Yo no creo que le convenga más al Partido de la Liberación Dominicana volver a hablar en este momento de hacerle el juego al PRD para llevar a un juicio político a los 3 jueces del Tribunal Superior Electoral. Y por cierto, es tema otra vez el tema de las escuchas, porque supuestamente a un miembro del Partido Revolucionario Moderno, a Sanz Lobatón y a otras personas, por vinculación al señor Andrés Bautista, le habían intervenido los teléfonos. Y ayer dijo Pitaluga que al hijo le habían también intervenido el teléfono, que es parte de la barra de su defensa, pero habría que ver cuál es la justificación que tiene el Ministerio Público. y cómo se abusan los medios para ese tipo de... Pues lo dijimos con el caso de la magistrada Germán. O sea, si un juez le llega una solicitud de interceptación de una línea telefónica y al juez le dicen que esa línea telefónica pertenece a Pedro Pérez y resulta que pertenece a Emil Chireno, ¿cómo puede el juez realmente valorar si pertenece a Emil Chireno o Pedro Pérez? El juez tiene que dar por bueno y válido lo que el Ministerio Público le está pidiendo. No lo investiga. No. Entonces, el juez confía en la necesidad de investigación y en la pesquisa del Ministerio Público. Esa es la realidad. Y en la probidad del Ministerio Público y en que no se abuse las facultades que tiene el Ministerio Público. Y que el Ministerio Público tiene una explicación que pudiera ser buena en algunos casos y no tan buena en otros casos, y es que no siempre el número de teléfono que ellos investigan pertenece a la persona que dice ser el dueño del teléfono. ¿Entienden? O sea, con el tema de los celulares Maco, aquí sacan 10 números a nombre de Juana la Loca o de Juan Pérez y se lo distribuyen a 10, 15 personas diferentes que no tienen nada que ver con el nombre. Entonces, eso ha creado un precedente que en su momento tenía justificación, pero como ustedes ven, no todo el tiempo se tiene la razón y eso ha traído sus consecuencias. Pero el derecho a la intimidad es un derecho constitucional. Mira, artículo 44. O sea, eso es algo que aquí tenemos que tomar con mucha seriedad y no podemos decir que porque Juan Pérez lo maquito y porque eso es algo que tenemos que discutirlo con una seriedad grande. Se está vulnerando la intimidad de los ciudadanos de manera masiva. Y hay un pequeño problema con todo. Hay ciertas conductas que suceden en la intimidad y en la intimidad familiar, en donde el Estado no puede intervenir. Por ejemplo, cuando un imputado habla con su abogado en cuanto a la estrategia de su caso, el Estado no debería de poder intervenir, porque esas conversaciones están protegidas por la confianza que debe de existir en la relación abogado-mandante. Claro. Lo otro que preocupa es lo siguiente: personas que no tienen una investigación abierta, personas que son ajenas a cualquier proceso penal, tienen su teléfono intervenido. O sea, tiene que existir un mínimo de coherencia en donde yo voy a buscar el proceso penal para investigar a fulano de tal y por eso intervengo su teléfono. Porque, ojo, las escuchas telefónicas y las interceptaciones de las comunicaciones son un recurso útiles en cualquier investigación, pero debe de hacérsele a personas que realmente vayan vinculadas a un proceso.
La realidad es que han salido más nombres con aquello de la interceptación telefónica, con lo de Pitaluga. Tratándose de su hijo, hay una explicación. El Ministerio Público investiga cuando se habla de narcotráfico, que no es el caso de Pitaluga, pero en casos de narcotráfico, crímenes consecuentes del narcotráfico, lavado de dinero, distracción, etcétera, o casos que tienen importancia de seguridad nacional, se investiga al entorno directo de la persona que está siendo investigada por múltiples razones. Ahora, aquí habría que identificar, y eso tiene que hacerlo ese Ministerio Público, si cuando empezaron las interceptaciones ya el hijo de Pitaluga era su abogado, porque él está en una doble condición. No así es el caso, y digo que en ese caso puede justificarlo el Ministerio Público. No sé si en el caso de Yayo Sanz Lobatón, que es abogado de Andrés Bautista, si se podría justificar cuál es la condición por la que también se le intervino el teléfono, porque en este caso no hay familiaridad, simplemente son amigos y uno es el abogado del Yo otro. solamente quiero aprendo obviamente oyendo a dos jóvenes abogados de este tema, solamente quiero preguntar lo mismo que pregunté en la ocasión anterior, que el tema se puso en boga, el tema de las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas oficiales, ¿las autoriza un juez? Sí. Claro. Ese es el garante de los derechos, sí, José Luis, sí, claro. pero sigue. Pero las extraoficiales no. Entonces, no, pero insisto, las que tienen ese carácter de oficialidad, las autoriza un Mira, juez. A mí el número de estas ejecuciones autorizadas me salió muy alto, 98%. exageradamente alto aquella vez. Yo cuestiono el criterio de los jueces que las... Sí, pero Las aparte avalaron. de cuestionar el criterio, que tienes un punto, yo también cuestiono los medios que se le dan. Señores, porque hay que ir a un tribunal y hay que ver cómo que trabajan muchos jueces. Si a usted lo que le dan es un papel que dice, ese número de teléfono pertenece a Pedro Pérez. Ahora el juez Y que le dicen pregunte, que pregunte. Y Ahora, hay y que darle los lo de medios. presionarse también No, y eso está es- entre dos. Hay que darle los medios. Porque Yo lo- hay que ver quién se deja presionar a veces a gusto. Yo lo que sé que lo que buscamos es el chivo expiatorio, la intimidad del dominicano, el derecho a la intimidad, el derecho constitucional a la intimidad, Está es una violentado, falacia. es una falacia. es Con una la ficción. ayuda y cero oposición de una judicatura que lo permite hasta que le pasa a uno de ellos. Y te voy a decir algo. Si hay algo en lo que las telefónicas son buenas, porque yo tuve esa experiencia en mi primer trabajo en una firma de abogados hace ya más de una década, un poquito más de una década, es en ubicar los números relacionados a un número de teléfono. Oh, sí, pero lo más Pero muy buenas son. Y esa tecnología excelente. no es de ahora. Yo recuerdo que yo trabajaba mucho defendiendo una telefónica dominicana contra casos de clientes que decían que ellos no habían realizado X o Y llamadas. Y tú tenías que ver los mapas que a mí me mandaban de cómo el número X estaba conectado con el número A. Y te hacían una diagramación Sí, y interesantísima. En el año, señores, de eso fue 2005. El 2006. primer, Imagínate ahora. la el capacidad primer que paso de tiene. muchas No, ahora te investigaciones lo dan para, como si para- fuera una radiografía. el primer paso de muchas investigaciones para saber con quién yo tengo contacto no es ver hacia el futuro, es No, mira, ¿con permíteme quién se con quién él ha relaciona? hablado el último año. Entonces, todos esos números con quien usted tiene X cantidad de llamadas, si usted está siendo investigado, esos números, a partir de esa X cantidad de llamadas, por default son investigados también. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4 en punto. La Secretaría de Energía y Minas del PLD recomendó al Estado Dominicano que mantenga la propiedad de la central termoeléctrica Punta Catalina. La comisión también sugirió que se realice una licitación para contratar los servicios de una firma internacional calificada para la operación y mantenimiento de la generadora a los fines de garantizar su óptima operación durante su vida útil. ¿Eso qué significa? Que todo lo que están contratados van para afuera. Eso es lo que significa que no salga más caro. Que no salga más caro todo. En Más. caso de que el gobierno tomara la decisión de vender parte de las acciones de la central termoeléctrica Punta Catalina, esta Secretaría de Energía y Minas sugiere que las mismas no sean mayor del 49%, subraya la nota publicada en el sitio web del PLD. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún Valle, recibió una comisión del Movimiento Rescate Institucional del PRD, encabezado por Guido Gómez Mazar, en la que trataron diferentes temas que consideran fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad. Según un comunicado, en la reunión se trataron temas relacionados con la lucha para preservar la democracia en la República Dominicana, para evitar que colapsen las estructuras electorales y democráticas fundamentales. Kiki Antún y Gómez Mazara dijeron que acordaron seguir coordinando otros encuentros para trabajar de manera conjunta en una agenda
agenda que tiende a garantizar que en el país haya un fortalecimiento de la democracia, del sistema de partidos políticos y de la seguridad jurídica en los procesos electorales. Al cumplirse este miércoles 54 años de la Revolución del 65, el presidente de la República, Danilo Medina, invitó a los dominicanos a recordar el restablecimiento de la Constitución del año 1963. El presidente Medina llamó a la población a honrar a aquellos hombres y mujeres que lucharon por defender los ideales de la República Dominicana, siendo Francisco Alberto Camaño uno de los grandes líderes de esa gesta. Su comunicado emitido por la Presidencia de la República reza de la siguiente manera: el objetivo original de la revolución fue canalizar el reclamo popular por el restablecimiento de la Constitución de 1963 y el retorno al poder del profesor Juan Bosch. El precandidato presidencial PLDista Francisco Domínguez Brito consideró que fueron manipuladas las declaraciones del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, sobre el régimen democrático de República Dominicana, y más preocupante que esas manipulaciones provengan de sectores dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana en contubernio con fuerzas políticas de oposición. Dijo que no es correcto ni justo que el equipo estratégico del expresidente Leonel Fernández asuma una posición de esa naturaleza utilizando los instrumentos institucionales del partido erosionado al gobierno y al mismo partido. Dice que el presidente Medina ha sido respetuoso de los valores democráticos, de las libertades públicas, y a él no se le puede señalar una sola frase que refleje arrogancia, autoritarismo o algo parecido. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:15. 4:04. Emil, tu opinión sobre todas las situaciones internacionales, lo que dijo Elizabeth Warren recientemente de... Es imposible para mí opinar de todo. Okay. El mundo es muy grande. Te la iba a enumerar. Lo que dijo Elizabeth Warren recientemente sobre el juicio político a Donald Trump. Oye, Donald Trump parece que se va a pasar los 4 años siendo el objeto de todas las miras de muchas personas que resultaron ser primero grandes patriotas, después grandes opinadores, y que al final todo terminó en candidaturas políticas. Sí, claro. Yo, mira... y Biden quiere ser presidente. A mí me preocupa mucho que los demócratas todavía en este año sigan con lo mismo. O sea, el tema del impeachment es evidentemente un tema que políticamente es dinamita. Y si ustedes conocen medianamente un poco de la historia del presidencialismo norteamericano, hay un referente no muy lejano en el tiempo, cuya lección yo creo que muchos demócratas deberían aprender, que es el caso de Clinton. Cuando Clinton se le lleva al impeachment y es descargado por el Senado, ¿qué pasó con Clinton, señores? ¿Qué pasó en la campaña de esa época y en la tasa de aprobación del presidente? Se dispararon. Entonces, en un Congreso, a veces uno tiene que lidiar mucho con lo correcto y con lo políticamente posible. Lo correcto es evidentemente que a este señor, por todas las cosas que han salido a flote con el reporte Mueller, y no solo con el reporte Mueller, sino con lo que todos sabemos y se ve todos los días, algún tipo de consecuencia debe enfrentar. Ahora, la realidad política es que los órganos llamados a hacer aplicar las leyes y hacer respetar la Constitución y hacer sufrir al presidente las consecuencias de sus acciones son órganos, específicamente el Senado, que es el que tiene el poder real de actuar como tribunal en un caso de impeachment, controlado por un partido que no le va a dar la espalda a su presidente. Entonces, si usted lleva ese proceso, el proceso falla y resulta descargado, usted lo que está corriendo el riesgo electoral de contribuir a la popularidad de un presidente que tiene una fama muy reconocida por victimizarse siempre. Entonces, lamentablemente, ese debate, a pesar de que existen condiciones sobradas, en mi opinión, para que se debata, pero políticamente a los demócratas no les conviene. Hay que empezar a definir candidaturas. Claro que lo están ayudando. Claro, yo al ritmo que van los demócratas, se lo digo a todo el que me lo pregunta, si las cosas siguen como están al día de hoy, yo creo que Trump se reelige en el año que viene, porque es que no hay un liderazgo, primero no hay hay un partido muy atomizado en la oposición, a diferencia de un partido que monolíticamente sigue a una persona
podrá usted cuestionar las razones por las que lo hace, pero hay un partido que sigue monolíticamente una persona y hay otro que tiene un grado de atomización bastante alto. Y yo creo que mientras eso se mantenga, pues lamentablemente el status quo le conviene al incumbente. Le sumo a eso que Biden, siendo uno de las opciones más laudeadas por muchos comentaristas, yo no estoy muy seguro que sea necesariamente la mejor respuesta que puede ofrecer la oposición demócrata, precisamente porque Biden representa, a pesar de ser el más combativo en el estilo político, el que le gusta el pugilato de las palabras. Biden era el que no le importaba utilizar aquella palabra que comienza con F y termina con K en inglés de forma reiterada en un micrófono. Es una persona que le gusta responder a los insultos. Es una persona que no se aminora frente a la agresividad de un tercero, sino que se engrandece. Y por esas condiciones usted podría pensar que es la figura clave para enfrentar a Donald Trump. Sin embargo, la otra óptica de Biden es que él representa más de un sistema y de una clase política que se encuentra altamente cuestionada por la sociedad norteamericana. Y yo creo que precisamente por eso, por tratarse de una persona de avanzada edad, por tratarse de un actor clásico, un operador clásico del sistema político norteamericano, de ese famoso status quo que tantas personas critican, yo no sé si sea la mejor respuesta. Ahora, los extremos también son malos, porque así como está Biden por un lado, que ofrece un poquito más del status quo, está el Pete con un apellido dificilísimo no, pero es que ni siquiera Bill Maher sabe pronunciarlo. Buttigieg, le dicen algunos, vamos a decirle así nosotros, que tiene pues un perfil fresco, una persona primero con una inclinación sexual no vista en un candidato de su... con Buttigieg, exacto, porque es la forma más fácil. Es un alcalde homosexual joven, 37 años. Que conecta muy bien con los millennials. Todo lo contrario de Trump. Todo lo contrario de Trump. Hace una buena campaña de base, tiene una muy buena presencia en las redes sociales, pero yo tampoco estoy tan convencido de que alguien con un perfil tan distinto en una sociedad que tiene un corazón, que tiene un pecho que podríamos decir que es moderno y un corazón que podríamos decir que es medieval, porque si usted ve el mapa de los Estados Unidos, usted se va a dar cuenta de la gran división que hay, ¿verdad? Las dos costas liberales la costa y el centro. Yo no estoy tan seguro que una persona como esa logre atraer, a menos que vamos a ver cómo evoluciona en este año el debate, pero no estoy muy seguro que logre atraer a las personas que realmente necesita convertir el Partido Demócrata, que no son las que viven en las costas, salvo el caso de Pensilvania y la Florida, que fueron dos sorpresas en las elecciones del 2016, sino las que viven en el corazón del país. Hay un tema con los demócratas en este momento que nos recuerda un poco lo que pasó a finales de los 80, es el quiebre generacional. Tú tienes de un lado a Pelosi, tienes de un lado a gente de larga data, mucha experiencia, edades ya cercanas a finales de los 60, y tienes del otro lado entonces una nueva generación, no solamente por un tema de edad, sino también por pensamiento, cómo va a conciliar, por ejemplo, el ala más moderada del Partido Demócrata, que calladito ahí colocó una buena cantidad de sus candidatos en las pasadas elecciones congresuales, incluyendo este mismo joven que mencionamos, que aunque tiene esa orientación sexual llamativa para el establishment, muchas de sus posiciones son bastante moderadas. Él está más cerca del pensamiento que en estos días describía Elizabeth Warren, en defensa, por ejemplo, del capitalismo, aunque de un estado regulador y todo esto, que de una Ocasio o del pensamiento de otros nuevos pensadores en el Partido Demócrata, verbigracia Bernie Sanders, que colocan a una buena parte del electorado demócrata allá en la frontera del marco ideológico de un partido de gran tamaño en Estados Unidos. Él y Beto O'Rourke, que fue el fallido candidato a senador por Texas, se parecen en la moderación del discurso. Elizabeth, acuérdate que está un poquito, de hecho, más cerca de Bernie que del centro. Hay mucho de lo que llaman los demócratas el ala progresista del Partido Demócrata, que es obviamente el sector del partido que se inclina un poquito más a la izquierda. Yo diría que se ha extremado en los últimos años. A mí evidentemente no me agrada en su totalidad el discurso de Ocasio-Cortez cuando se dio el enfrentamiento entre Bernie y Hillary. Todo conoce mi posición. Yo siempre he entendido que el centro siempre es mejor, pero lamentablemente hay que reconocer, aunque no nos guste a nosotros los moderados, que vivimos en una época donde la moderación en la política no está de moda. La moderación en la política, y no es un fenómeno americano solamente, sino global, es un tema que lamentablemente no está dejándole mucho crédito a los partidos tradicionales. Por eso es que tantos liderazgos ahora y políticos que se inclinan muy fuertemente hacia un lado o hacia el otro. Entonces, si la moderación no está de moda, si el discurso moderado los políticos ven que no reditúa, obviamente que se van a inclinar a lo que sí reditúa. ¿Qué es lo que reditúa? Los discursos extremistas y los discursos que se van hacia un lado y al otro. Y son malos ambos, ¿eh? Los extremos siempre han sido malos. Yo no sé si Estados Unidos está preparado,
por el poco tiempo que queda para este proceso electoral del año que viene, para la creación de un liderazgo de la noche a la mañana, como es el caso de Buttigieg, que realmente era un desconocido hace 3 semanas y ahora se ha convertido en una obsesión de los medios. Yo lo que sí sé es que Es sí, lo más parecido a Guaidó en cuanto a crecimiento, al rápido crecimiento en cuanto a publicidad. la atomización continúa del Partido Demócrata, eso sí lo tengo muy claro. Si continúa en el grado en que está, y lo que vemos es una lista cada vez más atestada de potenciales candidatos, lamentablemente yo le veo mucha posibilidad del incumbente. Máxime cuando el efecto del reporte Mueller no fue el que muchas personas estaban esperando dentro del propio Partido Demócrata. Entonces, yo creo que eso es algo que hay Trump que... se burló del reporte Mueller. Sí. Lo guardó en la marquesina del cuerpo, normal, y dijo que él ni siquiera lo iba a leer porque él conocía cuáles eran los resultados, lo conocía desde que se había iniciado la investigación y que para él eso no tenía ningún tipo de relevancia y no leyó el informe. Y no lo descarta. Pero es que Trump no ha leído nada más de 5 páginas en su vida. Ahora, Ay, él pues la verdad. Hay Lo presidentes... cual hablan más mal, pienso, de sus opositores que de Ay, él. Emil. Que él llegó, bueno, pero eso es otra Sí. cosa, porque la gente no vota con el cerebro, vota con el corazón, y él lo demuestra. Porque si votara con el cerebro, él no fuera presidente de los Estados Unidos. El punto es que la realidad es Pero que va a ser presidente otra vez posiblemente, Emil. porque la gente sigue votando con el corazón, y los que se supone que tienen que llamar a la gente a votar con Pero el más cerebro, que no eso, lo hacen bien Emil, y no pero lo están más haciendo que eso, bien. porque tal vez lo de Trump ha sido más que el discurso y más que el fracaso que la gente esperaba que tuviera en los primeros meses de su gobierno. Y si hay cosas que ver perfectamente se le puede decir es que es una persona que tiene una incontinencia dedal urgente, verbal también, que tiene unos arranques que cualquiera pensaba que para esta fecha ya él iba a haber dado en el botón aquel que anda con un maletín en la mano de un oficial No, del mira, servicio secreto. hubo gente que 3 o se atrevió 4 a dar veces. detalles de cómo sus profecías del caos se iban a cumplir. Sí. Pero no es así. Pero Trump La diferencia superó de eso. la diferencia de una nación con instituciones y una que no tiene instituciones es que hay contrapesos. Y un juez le da el mallete en un país y es un límite para un presidente, no importa cómo se llame, y en otro no. Es así de simple. Hay gente Sí, que... se pero erosiona, los José Luis. resultados yo estoy de de acuerdo Donald contigo, Trump, que las Emil. instituciones es lo que han hecho, pero eso se erosiona. Y te voy a poner un ejemplo que dio... No, y además las instituciones, también el individuo que uno cree que no tiene ningún talento, probablemente uno de sus mejores talentos Y al te rodearse de gente que tiene más talento que él. yo creo que es Trump, Emil. Te El voy a- caos económico Sin no ha ningún llegado, tipo que de mucha gente lo preveía también. apasionamiento, No, sin el ningún ca- tipo de pasión. Yo creo que Trump ha sorprendido a sus opositores. Bueno, hay evidentemente un ciclo económico bastante positivo. Disminución pero no del- es atribuible de a la él. ausencia laboral. Exacto. Pero si fuera caótico sí se le atribuyen, aunque hubiera un ciclo caótico. Pero el problema es que si usted da una lectura que vaya un poquito más allá del último titular o un poquito más allá de los últimos 3 años, usted se va a dar cuenta que el ciclo de recuperación económica que ha vivido Estados Unidos Venía como es algo quiera. que viene desde antes. Es O lo sea, mismo que Lula con venía- Cardoso. Pero se venía podía joder muy si fácil. alguien quería. Pero es muy fácil para un político Eso dijo Obama. beneficiarse de las políticas del antecesor y atribuirse el éxito a sí mismo. Eso es muy fácil, señor, en política. Y viceversa también. No, sí, viceversa. Yo no digo lo contrario. Él tiene el mérito de que no lo dañó. Y eso le... Bueno, A pero veces, si- a veces es- eso es más que que es- suficiente. que es un mérito. si el estándar es tan bajo. El gobierno de la tarde. Señores, nosotros tenemos que subir un poco las expectativas que tenemos de desempeño de los líderes políticos. Porque si que no sea un burro es bueno, entonces el mundo va mal. No, Emil. Mal. Pero no es solamente que no sea un burro. Es que la expectativa que había con Donald Trump ciertamente era otra. Es más, yo creo que quienes votaron... En contra de él, hay que decirlo. Claro, en contra, por supuesto. Que quienes votaron por temor a favor de Donald Trump probablemente tenían la barra, el limbo, muy por encima de lo que resultó tener la Donald Trump. A esta altura del juego, yo no creo que la medida sea necesariamente que no lo haya dañado. Emil decía algo muy inteligente hace un ratito, y era el mal resultado de obsesionarse con una figura hasta el término de terminar victimizándola. Sí. Y el que ha visto, por ejemplo, lo que CNN hace todas las noches, de todos los días de los Y lo 365 va a del hacer año, por 4 puede años. entender lo que está diciendo Sí. Emil. Porque de verdad que ya es asqueante. O sea, ya cualquier aspecto, por mínimo que sea, se convierte en un motivo de análisis profundo para ellos, superfluo pienso para la mayoría. Y la mejor demostración de eso ha sido el comportamiento de la masa, que ha ido mirando hacia otro lado y dice, oye, pero lo atacan tanto a lo mejor tiene razón en lo que dice, aunque no la tenga. Sí. Sí. CNN se montó en el vagón que Fox inauguró. Exactamente. No Terminó nos perdamos el convirtiéndose, tiempo. efecto espejo, terminó convirtiéndose en lo que criticaba. Lo triste es Yo creo que al CNN convertirse ya en lo que CNN le criticaba, pasó a ¿tú Fox. sabes quiénes sufren?
obviamente las... La Los medios audiencia, en general, no, y el la periodismo audiencia. en general. Por eso es que el periodismo como profesión ahora ataca en una de las crisis de credibilidad más grandes que ha tenido la historia. ¿Tú sabes por qué? Porque la objetividad lamentablemente parece ser un fantasma que uno ve en las películas. Pero en la vida real, hoy, hablar estrictamente de objetividad periodística en el sentido más llano es difícil. Y me duele decirlo. Ustedes son comunicadores. y Bueno, podrán yo- decir que yo- estoy loco, yo pero soy comunicador el ser humano no y a mí no me es parece que eso esté mal. enteramente objetivo. Y la parcialización Muchos comunicadores y la- abusaron de ese endiosamiento de y 2 la- décadas anteriores de credibilidad total en lo que se decía y lo aprovecharon y la para de los micrófonos y cámara manipular. Bueno, y todavía lo hacen. Claro. Entonces, como hay una crisis tan grande del periodismo, producto de cómo los medios se polarizan, y tú pones el ejemplo de los que antes de CNN, yo te digo que Fox tiene haciéndolo 1000 años también, MSNBC también, RT también, Telesur también. ¿cómo se llama la otra? Infowars. Lamentablemente. RT, pero- Telesur. No, pero Infowars yo ni la pongo en la Telesur. lista, porque eso está por debajo de una alcantarilla en términos de... Pero el punto es que volvemos a lo mismo. Infowars. Eso es un busca clic que lo que hace es prostituir la verdad para aumentar el tráfico en su página de internet. Yo ni siquiera lo menciono dentro de los medios. El punto es que con tanta polarización mediática es evidente que lo que sufran todos. Sufren los que tratan de hacer su trabajo bien, porque los que no lo hacen bien le hacen entender a la mayoría que la verdad es simplemente algo enteramente Emilio. subjetivo. Y eso está malísimo. Pero- Por eso es que hablan pero, de la óyeme. posverdad ahora y de... Palabrita y de la- es muy cómoda porque nadie dice posmentira. Yo mientras nadie diga posmentira no voy a usar ese Emil, término. pero estamos claros de que Trump superó la expectativa de la mayoría. Mira, Bien. en el caso Claro, de Bien. es que era muy baja. Es que Claro. también hay estamos, algo- estamos muy de Emil, acuerdo. no, yo estoy de acuerdo Emil. contigo. Es que hay Lo que algo- pasa es que tú la bajas de 100 a 2. A Temil Chireno la supera en la No, presidencia de Estados Emil, Unidos. No, pero Emil, existe algo tampoco también así. como, existe algo también como seres humanos. Si hubiese sido Hillary, la situación tal vez no estuviera... y las, Eso es expectativas, imposible y las saber. expectativas estarían más altas. Eso Y hay- es imposible y hay lo que hay que Y la entender. expectativa, estaría más exactamente, alta. era Porque hay mucho que, hay más que ver alta. algo. Seguimos Pero tú me estás dando con la ella, razón. la políticamente- Si la expectativa es pero baja, espérate. el desempeño siempre es bueno. Sí, pero lo que pasa es que el tema de juicio es Trump y hay algo que hay que decir con respecto a él. Cuando el desastre no se verifica, cuando yo tengo una expectativa de desastre y esta no aparece, normalmente eso es motivo de alegría, señores, no nos podemos confundir. Y en términos de política, nosotros pensamos en base a nuestras emociones. El señor iba a acabar con el mundo, Sí, no acabó. mentira. El señor iba a destruir una economía. Y a La iniciar tres economía- guerras y- La economía sigue ahí. El señor iba a construir un muro para separar y gastar el dinero de los No, el muro contribuyentes. si lo dejan, lo hace. No lo ha hecho. Pero no lo ha hecho. Sí, claro que si lo dejan lo hace. Oye, Eh, el muro no lo ha hecho no lo porque ha no hecho. se lo han Y total, permitido. y ahí si lo hace vuelve- también el derecho oye, soberano de esa nación. Y ahí también. vuelve el tema de las expectativas. El señor no iba a respetar los tribunales de justicia Ah, y no, lo ha claro hecho hasta que con sí. rabieta. Bueno, Entonces, bueno, que no sea pero el presidente idóneo. es de Estados Unidos que tú estás hablando, no de República Pero es que Dominicana. Ahí es que está la grandeza. Y ahí es que No se es de pierden los República tres en lo claro. Dominicana. Los estándares de institucionalidad de nosotros están por el suelo comparado con las Claro, expectativas que hay en Estados Unidos. claro. Entonces, como Por digo, eso cualquier cosa nos sorprende. yo te voy a decir algo que a mí me marcó mucho. Yo tuve la gran oportunidad de conocer en diciembre del año pasado a Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Estados Unidos en Marruecos. Y ella decía, citando una frase de Mussolini, que la institucionalidad y el poder hay que tratarlo como si fuera una gallina a la que tú le quitas las plumas una a una. Porque a la gallina, como tú se la quitas una a una al pasito, no se da cuenta. Entonces, el efecto en la institucionalidad de ese país, en la división de los poderes que va a tener una presidencia en la que se ha abusado de la función ejecutiva de manera reiterada, no lo vamos a ver en un año, ni en 2, ni en 3. Eso hay que pensarlo, señores, en A 10, largo en plazo. 15 años. Entonces, por eso que yo digo que para analizar esto tenemos que tener un horizonte de tiempo muchísimo más amplio. No podemos pensar en los últimos 2 años ni en los próximos 3. Eso es lo que a mí me preocupa en el largo plazo, la decadencia de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, que es algo que no digo yo, sino que se viene hablando desde hace muchos años y lo que está haciendo es acrecentarse cada día más. Pero en ese mismo ejemplo que No, tú y has otra puesto, cosa, iba a sacar de- a de- todos los inmigrantes. Sí. Obama deportó más personas. Emil, en ese mismo ejemplo que tú has puesto de cómo se va a ver la institucionalidad y la república a largo plazo con algunos políticos, no, estamos hablando de Estados Unidos, estamos porque Estados la de Unidos. aquí, Yo voy a llegar, la de aquí No, está erosionada no, porque y la de amenazada aquí, manera severa. claro. ¿Tú escuchaste mi comentario de ayer? No, No. ahí no. Emil, si nosotros estamos hablando de cómo se va a ver Estados Unidos con lo político que tiene a largo plazo, ¿dónde tú me sitúas a Ocasio Cortés y a Elizabeth Warren? Es preocupante. En un extremo también radical preocupante. Pero muy. Óyeme, Ahora, ¿tú sabes algo? la justificación de eso ni siquiera se ¿Tú puede sabes decir en algo? radio. Yo no apuesto. Pero Ocasio Cortés no va a pasar de donde está. Y Elizabeth Warren también, anótalo.
Eso es un fenómeno mediático coyuntural. Pero que se han ido consumiendo ellas mismas. Por eso es que no van a llegar. Entonces eso no es una amenaza Al real. principio. Bueno, el Eso asunto, es un show. el asunto es que esa era la idea cuando había 13 precandidatos republicanos y uno de ellos se llamaba Donald Trump. Siempre es posible, ¿verdad? Y termina constituyéndose en una opción de poder real y con el paso del tiempo eliminando a las No, otras. pero ya comparar a Trump con No, Ocasio y lo con digo porque Warren, yo hubo un creo que momento, no. escúchame, lo que estoy diciendo es claro. Hubo un momento de la carrera presidencial en el Partido Republicano Sí, antes sí, de en la que él era 2016, un payaso. donde Trump era eso mismo. Es decir, Él era el un día que payaso. lanza su precandidatura de manera oficial, se decía como chiste, como El tonto y del esto es partido. verdad, y esto. Yo era uno que estaba convencido de que lo iba a ganar. Entonces termina no siéndolo por una serie de razones que no podemos, pienso desde ahora, decir no se van a dar también dentro del seno del Partido No, Demócrata. Lo que pasa es que a donde llegó Trump, yo no creo que Ocasio-Cortez esté dispuesta a llegar. Porque ella tiene una agenda política radical y unas ideas muy malas en muchas ocasiones. Pero Bueno, el ella grado- prefiere, el grado- ser moralmente precisa y no precisa en Bueno, los pero datos el que grado, usa, por el ejemplo. grado de vulgaridad en el uso del discurso, el grado de que hemos visto con Trump, hasta la misoginia que hemos visto con Trump en el discurso, yo no creo que la veamos hacia el sexo opuesto con Ocasio-Cortez, porque no veo ese mismo perfil. Entonces, A veces se no, hace- no lo pongamos en un mismo pedestal. a veces Porque se le hace es una mucho daño a la bartender- sociedad, Una sí. bartender de 28 años que sale mucho en Twitter y ustedes la ven todos los días en el periódico. No, y y Trump ya tiene lo va a 72 abandonar. años y es un multimillonario. Ya, ya dijo A que veces, va a abandonar. a Son dos veces, cosas muy a veces se le hace mucho daño Porque también. no lo pongamos en la misma. A veces se le hace mucho daño a la El sociedad. reduccionismo en el análisis A es veces, peligroso. precisamente, a veces se le Muy hace mucho daño a la peligroso. sociedad también desde otros temas. Es decir, hablaba, por ejemplo, de que debe haber una renta universal, revivir esos viejos odios de clase que predicaba esa escuela marxista. Yo creo que también es otra forma de hacerle daño a la sociedad, en el entendido de que hay que criminalizar al rico, al que ha Por eso tenido nada más éxito no hace económico. Ocasio-Cortez. No, lo digo porque Ah, lo ok. que representa Pero esa hacen escuela de todo eso. pensamiento también hace daño, y muchísimo, me parece. Sí, Sí, todo. pero hay una pequeña distinción entre el discurso del radicalismo, de la radicalidad, mejor dicho, y el discurso de la irracionalidad. Lo de Trump escapa muchas de las cosas que uno como una persona normal, aunque ese es un baremo que no existe, esperaría. Bueno, Bueno, Francis, tenemos una pausa porque al regreso venimos con los comentarios de los miembros del equipo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:29. Vamos a iniciar con los comentarios de cada miembro del equipo y el primero es de José Luis Mendoza. el primero es el mío. Qué bien. Bueno, señores, terminó la Semana Mayor. Termina un periodo del año donde hablamos mucho de la prudencia, donde hablamos mucho de evitar los excesos, donde toda una serie, una suerte de, vamos a decir, de alianza de instituciones, bien podría llamarse así, se pone a tono con un discurso, con una práctica y con una ejecución que en términos generales yo pienso que es muy buena. Para que ustedes vean por qué es bueno ser patológicamente optimistas a nivel patológico, como decimos que lo somos. Se ha oficiado un cambio en las últimas décadas. Señores, las cantidades de muertes por accidentes, intoxicaciones, ahogamientos, entre muchísimas otras causas que ocurrían en los años 90, yo creo que ya son picos que espero jamás vuelvan a alcanzarse acá. Muchas cosas han cambiado. Yo diría que una buena parte de ellas ha sido positiva. Y la más importante podría ser el hecho de que justo en ese periodo que recién concluye, la ciudadanía, una gran parte de ella, no sé qué porcentaje, pero sí me atrevo a decir que una amplia mayoría, ha hecho conciencia. ¿Dónde está el señalamiento entonces que hacemos? En convertir lo que hemos señalado muchas veces aquí como una política de fechas específicas, de levantamientos temporales de fin de semana largo, de feriado, y convertirlo en política permanente. Lo ocurrido en nuestras calles, en nuestras autopistas, en nuestras avenidas, no se limita al periodo de la Semana Mayor. De hecho, cuando este periodo concluye, y con la excepción de un par de épocas en el año, como es el feriado navideño y algunos fines de semana largos, retornan las malas costumbres, retorna hasta cierto punto la relajación del colectivo. Y es ahí donde está el problema. No podemos limitarnos, como hemos exigido muchas veces discutiendo las políticas de seguridad, sobre todo lo referente a la policía, a la lucha contra la criminalidad. No se pueden reducir a operativos. Los operativos, yo diría que no tienen espacio allí donde todos los días la institución, en este caso la del orden, que es la policía, la institución
que prepara los expedientes acusatorios y que persigue en defensa de los más vulnerables, que es el Ministerio Público, y finalmente la Judicatura, que es la que, interpretando la ley y la Constitución en defensa de las libertades más básicas individuales, entonces genera una jurisprudencia. No podemos tener un país de operativos. No puede ser un país donde las cosas, insisto, esta alianza institucional que se da del ejército, la policía, organismos de socorro, medios de comunicación, incluyendo la Z, que se vuelca, como todo el mundo lo sabe, desde su función social, corporativa, a hacer ese gran acompañamiento. No se trata de dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque dentro de un par de semanas es muy posible que venga un fin de semana donde adivine qué, y esto es comprobado lo que voy a decir, donde se sumen más muertes por accidentes y por elementos relacionados a la violencia y al consumo de alcohol, drogas o cualquier otro elemento recreativo, cuando viene a tener un fin de semana más sangriento que el feriado de la Semana Santa. Y no se nota, no resalta, porque no está señalado, no está contextualizado en medio de la vigilancia, en medio de los reportes del COE, en medio de los boletines, en medio de la cobertura mediática que tiene la Semana Mayor. Y es ahí donde está el detalle de lo que somos como país. Eso se parece mucho, se parece muchísimo a aquello que ocurre en campaña. Y lo que voy a decir es una experiencia que viví con mis propios ojos, no es un cuento de un tercero. En un sector de Santo Domingo Este, un sector muy populoso, donde las calles aledañas a la principal estaban en muy mal estado, calle A, calle B, calle C, calle D, están asfaltando la calle D. Los vecinos de la calle C están esperanzados porque se supone norte-sur que la que sigue es la de ellos. Se quedaron esperando el otro día que llegara la máquina de asfalto. Nunca llegó. ¿Por qué asfaltaron solo la calle D? Porque por ahí iba a pasar en campaña un candidato presidencial que resultaba ser el presidente de la República. Esa es una política pública de la que alguien pueda enorgullecerse. Bueno, con la excepción de los vecinos de esa calle en específico, que no le va a importar la razón por la cual se le colocó el asfalto. El asfalto al final estaba ahí. Nadie se lo iba a llevar después que el presidente pasara. El asfalto se iba a quedar y qué bueno. Pero no era parte de una política pensada, diseñada, donde había un gasto proyectado a devolverle a esos ciudadanos que pagan impuestos, sobre todo en la forma del impuesto por el consumo, por el impuesto agregado, el valor agregado de las mercancías que adquieren todos los días, más otras formas también que les afectan directamente. Entonces, podían recibir el asfaltado de sus calles como parte de ese contrato social del que todos somos parte. Quiero, de alguna manera, insistir en este comentario porque, así como cada incendio de estos que llama la atención de los medios, el más reciente lo tuvimos en Jaina, nos hace llamar la atención sobre el terrible estado de cosas en el que trabajan los bomberos, por ejemplo. Yo que reclamo, no sé si le parecerá a Emil quizás una sugerencia inteligente, yo soy de los que dice que los bomberos hace rato debieron ser parte de las políticas municipales, depender de la administración municipal, dejar de tener una administración centralizada como tienen, para nada, y pasar a formar parte de unos gobiernos municipales que incluso podrían, dentro del pacto social, dentro del empuje que deberían hacer los gobiernos municipales como grupo, como bloque, que apenas existe, FEDOMU hace lo que puede, es, entre otras cosas, exigir lo que la ley les otorga, el famoso 10% del presupuesto que no se les da, le dan un 2.5%, y hacerlo a cambio de, sí, ven, yo voy a recibir esos fondos, ahora yo me voy a hacer cargo de, entre otras cosas, el servicio de bomberos de rescates y, entre otras cosas, de una serie de servicios que necesita la ciudadanía en mi municipio. Asimismo, como cada conato de incendio, cada fuego, cada siniestro que ocurre en ese sistema llama la atención sobre los cuerpos de bomberos, cada vez que viene la Semana Mayor llamamos la atención sobre las condiciones en las que trabajan nuestros organismos de socorro, ese voluntariado que hace un trabajo extraordinario, que hace un trabajo importante. Pero, más allá de eso, insistimos, ¿qué hay después de que terminan los operativos? ¿Qué vuelve a ocurrir? ¿Qué vuelve a pasar? Volvemos a la normalidad esperando Entonces, otro operativo. esa política del cometa Halley, cuando dé la vuelta, por cierto, el cometa Halley pasó cuando yo nací, yo quiero verlo, no sé si estoy llevando una vida lo suficientemente sana para yo verlo, Emil. Eso es discutible. 76 años. Voy a esperar, señores, para ver si lo veo. Pasó en el 86. Al final, y esto es serio, dejar de tener políticas relacionadas a la prevención, a los elementos de seguridad, al buen comportamiento de la ciudadanía en nuestras vías, y que las mismas sean permanentes para buscar resultados permanentes. La muerte, por ejemplo, de un jugador de béisbol, exjugador de béisbol,
hará cuestión de ya 5 días en nuestras avenidas, en nuestras calles, nuestras carreteras. Me recuerda aquel trabajo que hizo un periodista estadounidense de una revista norteamericana, que le llamaba la atención la enorme cantidad de peloteros profesionales que morían en carreteras dominicanas. Y él dijo, ve acá, yo voy a averiguar si esto nada más pasa con los peloteros. Y vino al país. Y comenzó a hacer un levantamiento y luego se marcha allá y redacta un artículo formidable que, oye, desnuda la serie de elementos que por sumatoria dan ese resultado. Somos uno de los países, señores, donde morir en la carretera es más fácil del continente. Por todos los factores que usted se puede imaginar, que van desde la iluminación de una enorme cantidad de tramos de carretera donde la misma no existe o es insuficiente, pasando por el abandono y la falta de mantenimiento de obras que inauguradas hoy se convierten en un desastre mañana. La realidad es que la primera responsabilidad, y atención a esto porque no voy a construir el famoso discurso que comienza ni por el presidente ni por los gobiernos, no, la primera responsabilidad pasa por la sociedad, de exigirlo, de reclamarlo. Usted paga suficientes impuestos para eso y los que no llega a través de los impuestos al erario llega a través de endeudamiento. Y al final el endeudamiento, como quiera, usted lo paga a través de otras cargas impositivas. Usted primero tiene que exigirlo. Ahora que vendrá la campaña y usted van a ir a prometerle, le van a tocar el mismo violín, usted tiene que hacer que cambien la tonada, exigiendo, entre otras cosas, que esas problemáticas que dejan a cientos de familias dominicanas sin familiares, porque se convierten en fatalidades, o que les dejan con familiares lisiados para siempre, con condiciones físicas en las que se convierten en un enorme pasivo en los recursos humanos, gente que jamás puede volver a insertarse al tejido productivo, entre otras cosas por el enorme descuido, por los graves problemas que tienen nuestras vías. Hay que insistir, dejar de ser un país de operativos temporales, de operativos de fechas específicas y pasar a tener políticas permanentes. El gobierno de la tarde. Regresamos entonces con el comentario de Eduardo Núñez a las 4:38. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Muchísimas gracias, Yulisa, por darme la palabra en este Día Internacional del Libro. Abrazo un libro. Sí. Pero léalo. Yo quería hacer una conexión entre el Día Internacional del Libro, el poder y la iglesia. Y como naturalmente inicio por el principio, valga la redundancia. El Día Internacional del Libro, como mencionábamos al principio, se celebra en esta fecha, en este día 23 de abril, porque es una fecha que alude al fallecimiento de tres grandes escritores: Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Aclarábamos también al inicio de que realmente ninguno de la muerte en el día 23 de por lo menos dos de los autores que acabo de mencionar es algo bastante discutido. Por la de Shakespeare, sobre todo por el movimiento que sufrió, el calendario gregoriano a causa del Papa Gregorio XII, y en el caso de Cervantes, que realmente había muerto el día 22 y fue enterrado el día 23. ¿Por qué aprovecho el Día Internacional del Libro? Es un día que es un día muy importante porque es un día que hay que recomendar la lectura y entender qué es un libro y qué significa para nosotros. El libro es es el principal vehículo o uno de los principales instrumentos para la transmisión del conocimiento. Nos formamos, nos educamos, nos informamos gracias a la lectura de los libros. En adición a eso, algo que nos cuesta o que le cuesta a muchas personas es crear el hábito de la lectura, enfrentarse a ese libro. Muchas veces, cuando vemos un libro muy largo, por ejemplo, un libro de 1000 páginas, nos sentimos intimidados por él y por eso no lo comenzamos, bajo la idea de que no lo vamos a acabar. Una recomendación tal vez para enfrentar este miedo es entender que la lectura es un proceso, no es una especie de consumo inmediato, del consumo del momento. Si usted forma la disciplina de leer una página diario o 2 páginas diarias, a fin de año podrá constatar que habrá leído un libro de por lo menos 365 páginas, y para leer una página se necesita menos de 3 o 5 minutos. Y resaltando
¿por qué vengo? Tan hábil sea el lector. Pues claro, y permítame, pero independientemente de su rapidez o no, leer una página no cuesta. Después después del proceso, luego de la disciplina, usted tendrá toda la información de ese libro y además sentirá la satisfacción de haberlo agotado. En adición a eso, también debo de señalar la gran influencia que tienen los libros sobre la formación de las ideas y sobre todo en la transmisión de la fe y la adquisición de las religiones. Un ejemplo clásico, uno de los libros más leídos en la humanidad es la Biblia. El gran poder que tiene la iglesia o en la transmisión del conocimiento de la fe o la expansión del catolicismo se debe sobre todo a que la iglesia lo realiza a través de un libro, y yo diría que en el caso del cristianismo en la historia occidental, después el rol que juega el protestantismo, porque la iglesia cuando pierde el monopolio de la fabricación de los libros, porque tenía los copistas, llega Gutenberg con la imprenta de Gutenberg, que es algo que... Y después de ahí la impresión de las Biblias, la famosa Vulgata Latina y otras... de la Reina Valera, otras de sus importantes versiones, de alguna manera democratizó el acceso también a los textos, y el protestantismo tiene una ventaja, digamos, en ese sentido, al tener diferentes niveles de pensamiento, de luteranismo, calvinismo y diferentes formas de interpretar el mismo texto. Lo hace, entre otras cosas, porque cada quien al poder leerlo le da la interpretación que quiere. Eso, digamos que en eso también ayuda al hecho de ir creando las bases para un pensamiento bastante libre, y por eso los famosos estados protestantes tuvieron un espacio de libertad mayor en menos tiempo. De hecho, ahora que lo mencionas, uno de los primeros libros que se imprime en la imprenta de Gutenberg De la Biblia, es precisamente la Biblia. Exacto. Es el primer libro que se imprime. ¿Y qué pasa? Eso es también lo que ayuda a que se expanda el pensamiento y la fe católica. Ahora, con este simple contexto, con esta simple introducción, nos damos cuenta de un hecho muy importante. La expansión de una de las cinco grandes religiones monoteístas se debe en gran parte a que se concentra en un libro que conocemos como la Biblia, y es a partir de ahí que se expande esta fe. ¿Por qué señalo todo esto? En días pasados hemos visto un enfrentamiento entre iglesia, gobierno, porque sería incorrecto decir iglesia-estado, porque al final de todo el estado somos todos y el gobierno solamente lo ocupa el partido de turno. Es una diferencia importante a hacer. Pero he visto con recurrencia, o he escuchado con mucha recurrencia, la expresión de que la iglesia ha perdido poder, la expresión de que la iglesia ha perdido espacio. En cuanto a esto, quiero recordar algunas cosas. Miren, la iglesia no se mide en el cuatrenio político, o el poder o la influencia de la iglesia no se mide cada 4 años, se mide en milenios. Ese grupo que inició hace 2019 años y que ahora su cabeza se encuentra en Roma, sigue ahí. El poder de la iglesia no se mide simplemente en una discusión Estado-Iglesia o en lo que hemos visto en todos estos días. Fíjense en esto. La Catedral Primada de América, la Catedral Santa María de Encarnación, se encuentra ahí desde el 1541. Pasó la dictadura de Trujillo, y Trujillo, según cuentan, terminó en un baúl, y la catedral se encuentra exactamente en el mismo lugar. La idea de que la iglesia pierde poder no es del todo ni siquiera sensata, porque la contradice las 1.200 millones de personas que profesan aún la fe católica. Hay que entender algo. La iglesia se erige no solamente sobre una persona, sino que se erige sobre una idea, sobre una institución y sobre una fe que se contiene en ese libro, sobre el cual hice mi introducción, que va muchísimo más allá que las personas que la componen o que las personas que la representan. La iglesia, como bien ha demostrado la historia, tiende a sobrevivir gobernantes. De hecho, y es algo para recordar,
la relación iglesia-estado de alguna forma siempre ha estado presente en la sociedad dominicana. Francis. El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde a las 4:48. Es momento del comentario de Mil Chireno. Buenas tardes. La semana pasada fue una semana de asueto. Yo tuve el lujo de visitar el Parque Nacional José Armando Bermúdez por 9ª vez y la verdad es que necesitaba desconectarme. Sin embargo, luego de reconectarme y que mi celular tuviera data, después de 3 días sin tenerlo, ustedes saben que los celulares, pues con este gran influjo de mensajes y de todo lo que la gente hace en ese momento, pues yo me sentía un poquito saturado y la verdad es que tuve que dosificar mucho lo que consumí una vez volví a la civilización conectada al internet. Pero es evidente que aparte de las víctimas que lamentablemente se mantienen como noticia central de la Semana Santa en la República Dominicana, el tema o uno de los temas que dominó el discurso público y que mucha incidencia tuvo en esa gran tuitósfera que algunos creen que es representativa de toda la República Dominicana, pero también en los medios tradicionales de República Dominicana, fue la posición, algunos consideran que exagerada, otros que extemporánea, algunos acertadas, que mantuvo un sector, bueno, no un sector, realmente en sentido casi unánime dentro de la Iglesia Católica Dominicana, y es de la deriva institucional que lleva la República Dominicana. Y yo no creo que hay momento mejor y más propicio para hablar de esa deriva, porque eso es un tema que en el plano personal, en mis anteriores comentarios en este medio y en otros medios, no el mes pasado, ni hace 2 meses, ni hace 3, ni 5, ni una semana, es algo que a mí me ha preocupado siempre bastante. Porque como dije hace unas semanas acá, la noción del Estado como botín político, la noción del continuismo, la noción de que llegamos al poder simplemente para satisfacer las necesidades del grupo inmediato, lamentablemente es una noción repetitiva en la historia dominicana. Bástase con leer algunas obras que describen un poco pues la realidad de la República Dominicana en un tiempo no tan lejano. Recuerden que nuestra democracia es joven. Hablemos del siglo XIX, hablemos de la sangre de Cesteros, hablemos de Engracia y Antoñita, de Francisco Gregorio Villini. En ambos casos se describe con líneas de novela distintas una realidad similar. ¿Cuál? Llegaba un mandatario y quería hacerse con el Estado como un botín y quería perpetuarse en el poder. Llegaba otro que hacía lo mismo y un tercero que hacía lo mismo y un cuarto que hacía lo mismo. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Hoy, 23 de abril, a pesar de ser yo un gran fanático y tener como hobby principal la lectura, creo que me preocupa y tomaré como punto de referencia no celebrar la grandeza de un libro y lo mucho que ha cambiado mi vida, sino recordar también otro capítulo de la historia reciente dominicana, que fue esa lucha por restablecer el orden constitucional que un sector importante de nuestra sociedad vivió en el año 1965, en una semana como esta. Hablo de la intervención norteamericana de ese año y hablo del compromiso social que tuvo un sector de la sociedad dominicana en dejar sus profesiones diarias, en sacrificar incluso los medios que le permitían proveer el pan a sus familias para luchar porque se respetara el orden institucional. Yo creo, a pesar de que siento que a veces nuestra sociedad pierde la capacidad de indignarse, siento que nuestra sociedad a veces no exige como debería de exigir a la clase política un comportamiento apegado a las leyes y un comportamiento transparente. Yo quiero ser un poquito optimista, quizá no patológicamente optimista, como mi amigo José Luis, pero quiero ser optimista en creer que todavía existe, especialmente dentro de la sociedad dominicana más joven, porque este es un país, recordemos, de mayoría evidentemente joven de la población, el deseo de luchar porque se respete nuestra institucionalidad. Cuando Monseñor Osoria hace el señalamiento que hace, quizá utilizar en los términos utilizados la palabra dictadura pudiera ser muy chocante para muchos. ¿Pero qué es? ¿Y cómo podemos nosotros entender que nuestro país lleva una deriva democrática? No solamente porque se violen las normas,
No solamente porque un poder intente interferir de manera abierta y abrupta en el desempeño de otros, como fue lo que ocurrió recientemente con el Tribunal Superior Electoral, sino también porque se erosionan las normas no escritas de comportamiento en una democracia. Hay muchos tratos, hay muchas formas en que los discursos políticos se pueden estructurar, pero siempre, aunque no exista una ley que taxativamente prohíba algo, existen límites que se supone que aquellos que ostentan el poder deberían imponerse a sí mismos. Un caso muy puntual fue lo que ocurrió con el eminente abuso cometido contra la magistrada Germán Brito por el actual Procurador General de la República. Pero no me voy a referir a ese específicamente. Me voy a referir a uno que es muchísimo más peligroso y que a mí me parece que atentaría en el corto y mediano plazo contra la democracia dominicana como la conocemos. Y es el interés de constantemente cambiar las reglas de juego para perpetuar agendas políticas particulares. Señores, basta ya. Cuando yo vi una foto recientemente del presidente Bukele y el presidente Medina, yo duré un minuto en silencio pensando la gran diferencia que esos dos líderes políticos representan. Mientras uno es producto de una vida política dilatada, un continuismo en el poder de un partido político que todos conocemos, que es el Partido de la Liberación Dominicana, es muy reacio a hacer uso de la palabra, máxime cuando existen situaciones complejas, como el alto rechazo que se está gestando en esta sociedad en contra de la reelección. Vemos a otro muy abierto al discurso, muy poco protocolar con las formas, muy utilizador de las redes sociales, un millennial, alguien que me lleva a mí unos escasos 5 años. Y decía yo, ¿cuándo veremos nosotros en la República Dominicana un cambio quizás tan radical en el liderazgo político? Yo la verdad que no lo sé. Pero más que apostar a un cambio radical como ese, a que tengamos un Bukele en el poder en República Dominicana, algo que yo no veo ocurriendo en el corto plazo, yo me conformo con que por lo menos las reglas del juego se respeten. Yo me conformo por lo menos con que los poderes permitan y no se inmiscuyan que cada uno desempeñe la función que debe desempeñar. Yo me conformo con que no se viole abiertamente las normas para beneficiar a los compañeritos del partido. Yo me conformo con que no se cualquierice la Constitución de la República Dominicana para permitir otra nueva reforma para que el actual presidente de turno, que en muchísimas ocasiones nos dijo, y está grabado por todos lados, que no reformaría una Constitución, pues se abstenga de hacerlo. Yo con eso me conformo. Mis expectativas están en que simple y sencillamente no se violen las leyes y no se viole nuestra Constitución. Miren que quizás conformista y poco ambicioso soy. ¿Y por qué me conformo con eso? Me conformo con eso porque hoy el afán de continuismo amenaza ese mínimo aceptable para mí. Y es el mínimo aceptable de que se cumplan los límites que imponen las normas al poder. El sometimiento del Estado, como decía García de Enterría, ese eminente administrativista español, Eduardo, a las normas y a las leyes, siempre es una tarea inacabada. Y en la medida en que nuestros políticos sientan que no existen consecuencias algunas para que ese leviatán que llamamos Estado, a ese leviatán que algunos incluso acusan de convertirse en un cuasi estado policial por el abuso de las interceptaciones telefónicas que vemos que hay, por el abuso de las normas y por el deseo de nuevo de seguir modificando nuestra Carta Magna, yo espero que en algún momento sea sometido al imperio de la ley. Y yo espero que en ese sometimiento al imperio de la ley, el actor principal no sea necesariamente una judicatura que lamentablemente está muy cuestionada por muchas razones, sino que sea una ciudadanía comprometida con tomar los pasos necesarios, con el activismo necesario, con la protesta necesaria, con pedir rendición de cuenta a los políticos necesarias, para que los políticos piensen 2 veces el intentar violar nuestras normas, el intentar prolongar el continuismo y el intentar usurpar los poderes e intimidar a los jueces, como muchos políticos en la actualidad ostentan hacerlo. Porque la única razón por la que un comentario tan desatinado como el de Reinaldo Párez Pérez ocurre es porque él no teme las consecuencias de sus palabras. Y yo espero vivir en una República Dominicana
donde los políticos teman las consecuencias, no solamente de sus palabras, sino también de sus acciones. Así que despertemos, compartamos más con esos jóvenes que se comprometieron con la Constitución de la República Dominicana en el 1965, con esas personas que sacrificaron el lujo de la comodidad en nombre del bienestar y no en favor del chequecito. El gobierno de la tarde.